Hola a todos y bienvenidos al canal de Mr. Pac-Man. Jurassic Park, la novela homónima de Michael Crichton y películas de Steven Spielberg, maravillosas, y los personajes de John Hammond y de Dennis Nedry. ¿Qué hay detrás de estos dos personajes en la novela, en la película, y de otros personajes que aparecen también en la película y que tienen que ver con la historia? Pues ahora lo vamos a analizar. Michael Crichton creó una novela, dicen que inspirado en la novela y película Westworld, una de un parque de atracciones futurista en el cual había una sección del oeste, del salvaje oeste, y un robot se vuelve loco y este robot empieza a atacar a la gente. Bueno, la verdad es que el argumento encaja bastante bien con Parque Jurásico, así que lo compro, me lo creo. Pero yo también pienso que se inspiró en otra cosa que fue un suceso muy importante del siglo XX. Me estoy refiriendo, por supuesto, al Titanic. Sí, al Titanic. Realmente el Titanic y la isla Nublar parece que no, pero guardan bastante conexión entre ellos dos. Guardan bastante similitud. El hundimiento del Titanic se debió a una serie de catastróficas desdichas concatenadas a malas decisiones y a negligencias criminales por parte de la White Star Company. Quizás deberíamos de empezar por el final. Hace unos años se filtró una foto que encontraron que se había hecho hace 100 años. En esa foto se veía al Titanic partiendo desde el puerto y se podía ver claramente que delante, en el lado derecho del barco, había una gran mancha. Se sospecha que esto fue un incendio que se provocó en la sala de máquinas y que había hecho bastante daño al acero. Ya sabéis que en el caso del ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, pues el acero perdió toda la fuerza que tenía a las altas temperaturas que provocaron el avión que estrelló, el combustible del avión que estrellaron, ¿vale? Sí es verdad que, bueno, luego pasaron otra serie de cosas muy extrañas y sospechosas, como que otro edificio lejano se cayera solo, el ataque al Pentágono. Sobre toda esa historia ronda, digamos, la sombra de la conspiración, pero bueno, el hecho es que el acero, es verdad que a altas temperaturas pierde su fuerza. Así, el casco del barco debilitado, al intentar esquivar el iceberg, acabó chocando justamente por la parte en la que estaba dañado y se hundió. Si no lo hubiera intentado esquivar de esa forma, dicen que el barco podía haber aguantado más. Tampoco era fácil esquivar ese iceberg porque el barco era gigantesco, era muy difícil de maniobrar, era mucho más grande de lo que vosotros os imagináis. Ha sido uno de los barcos más grandes que se ha construido nunca. Además, encima pasaron muchas cosas que Ian Malcolm llamaría la teoría del caos. Todo lo malo pasó en aquel barco. Bueno, ocurrió que había una especie de plenilunio o algo así de la luna raro, que solo pasaba cada 100 años y apenas había oleaje. Al no haber, ya sabéis que la luna tiene que ver con el tema de las mareas, al no haber oleaje, pues esto provocó que no se pudieran ver los icebergs que recibían estas olas. Para colmo de males, despidieron a un encargado que tenía las llaves de la caja fuerte donde estaban los binoculares, con los cuales veían los icebergs. Al despedirlo, se llevó la llave y no pudieron obtener los binoculares que necesitaban para poder ver el iceberg en la lejanía. Esto fue una completa idiotez, porque es como si yo las llaves del coche cojo y las meto en una caja fuerte. Si olvido la contraseña o pierdo simplemente la llave de la caja fuerte, entonces ¿qué? ¿Que no puedo coger el coche? O sea, es muy poco inteligente eso. Al igual que tampoco es nada inteligente no dotar al barco de barcas de emergencia, ir corriendo a Nueva York como iban a toda velocidad para llegar antes de tiempo. De esa manera no podían ver los icebergs y además encima, pues eso, sin barcas para que la gente en un momento dado, si había un accidente con el barco, pudieran escapar, ¿no? Aquello fue una trampa mortal. Se cometieron muchos errores, incluso el telegrafista se peleó con otro telegrafista y durante bastantes horas tuvo desconectada la radio. También pasó, y para colmo, el código Morse era nuevo, era completamente nuevo y no sabía manejarlo. O sea, todo una serie de catastróficas desdichas que produjo el hundimiento del barco.
En el caso de Parque Jurásico, pues se dieron también algunas cosas similares y una vez más, pues fue un error de seguridad y de mantenimiento, lo de siempre. Hay una frase en Parque Jurásico que me hace mucha gracia, que es la que le dice Genaro al niño, ¿no? A Timmy, que le dice: oye, niño, ¿esas gafas que tienes pesan? Sí, pues dámelas o guárdalas, que eso vale caro, que si pesa vale caro. Bueno, pues la frase mía es: si es caro, no tiene seguridad. Lo hemos visto un montón de veces. El Titanic era el barco más exclusivo de la historia y sin embargo no tenía ni siquiera bote salvavidas. Era un desastre. La White Star Company, que estaba al borde de la quiebra, lo envió a la muerte porque sabían que había habido un incendio muy grave y que el casco ya no se podía garantizar su seguridad, y en lugar de repararlo, pues como tenían poco dinero y se la jugaban, pues enviaron el barco ahí de cualquier manera. También pasó con el helicóptero de Nueva York, un helicóptero exclusivo que valía muy caro el viaje, pues lo utilizan una y otra vez para llevar a la gente y cobrar, pero al helicóptero no le hacen ningún tipo de mantenimiento. Resultado, la muerte de 5 pobres personas junto con el piloto, que eran 6, y que perdieron la vida, pues por eso, por una negligencia criminal, porque querían solo dinero, no querían hacerle mantenimiento ni reemplazo del helicóptero cuando este ya tuviera demasiadas horas de vuelo. También lo vimos con el teleférico aquel que hace mes y medio se cayó en Italia, una negligencia criminal. No, el cable se cayó y los que iban delante, pues las criaturas en la cabina delantera acabaron perdiendo la vida. Los que se cayeron más atrás, en otra cabina, consiguieron salvarse. Pasó con un telesilla en España, que hace una cosa de unas 3 semanas se cayó. En este caso solamente hubo heridos. Y bueno, lo vamos viendo a lo largo de la historia en muchos sitios. Lo vimos con el Titán, que era el submarino aquel que os comenté también en el otro vídeo, que estaba gobernado por un mando Logitech, no tenía seguridad ninguna y el viaje era exclusivo y súper caro para visitar precisamente el Titanic, y acabarían como ellos, ¿no? Como los pasajeros de ese tristemente insigne barco. Y bueno, la historia, como digo, se repite una y otra vez. Lo caro no tiene seguridad, y en Parque Jurásico pasa exactamente lo mismo. John Hammond se llena la boca de decir: no hemos reparado en gastos, pero no es cierto. No ha reparado en gastos para recrear a unos dinosaurios que se habían extinguido hacía 65 millones de años, crear un parque increíble, pero y también incluso le llegó a pagar al doctor Grant y a la doctora Salder por adelantado sus trabajos en Montana desenterrando fósiles. O sea, para que fueran al parque y avalaran el parque, les pagó por adelantado sus trabajos en ese yacimiento de dinosaurios. Sin embargo, no empleó un duro, apenas se gastó dinero en lo que era la seguridad del parque. Creó un sistema de vallado electrificado y contrató únicamente a 2 informáticos. ¿Cómo es posible que contrates a 2 informáticos? Y si uno de ellos se pone malo, que era aparentemente el informático jefe, era Dennis Nedry, ¿vale? Y bueno, sí, es verdad que Dennis Nedry era un personaje problemático, parece que estaba un poquito carente de empatía, parece que era un soberbio, antipático, le caía mal a todo el mundo, pero amigos, en el fondo tenía razón. Él cobraba poco dinero porque John Hammond era un rata. John Hammond racaneaba con ciertas cosas y luego se gastaba mucho dinero en otras. En la novela pasa lo mismo, pagaba poco dinero a Dennis Nedry. Dennis Nedry podía ser un estúpido, pudo haber puesto a todo el mundo en peligro, pero lo cierto y verdad es que cobraba poco y que tenía razón en que emplear a solo 2 personas para controlar todo el sistema electrónico del parque era un grave error. Debería de haber habido un equipo de más gente, debería de haber habido, pues ya sabéis, ¿no? Unos generadores de emergencia por si todo se iba a la mierda. Debería de haber habido apostados un ejército para controlar si había un escape de los dinosaurios en la isla. O sea, debería de haber habido medidas de seguridad y el parque tenía pocas medidas de seguridad. Y ahí es cuando digo que los personajes, cada uno de ellos tiene una frase lapidaria con las que explican un poquito las pequeñas verdades que han llevado a que pase todo ese desastre. La doctora Salder dice que los animales no saben en qué época están, pero que esos animales y plantas van a defenderse agresivamente ante cualquier amenaza que vean. Como digo, Dennis Nedry dice que le pagan poco
que tiene que analizar como 5.000 líneas de código y que pidió ayuda, Hammond le dijo que la iba a traer, pero nunca le trajo esa ayuda. Por otro lado, Alan Grant tampoco cree que aquello sea viable. ¿Qué diablos? Ni el propio John Hammond cree que el parque sea viable. Al final de la película lo dice, yo tampoco voy a avalar el parque. Y Genaro tenía razón. Si nuestros inversores tienen serias dudas sobre la viabilidad del parque, si yo no considero que esto sea seguro, se lo voy a cerrar, John. O sea, Genaro sería un pesetero, o sea, un tío que solo se preocupaba por el dinero. Pero lo cierto y verdad es que también tenía razón. Y aquí a mí me asalta una duda, y es qué habría pasado si los personajes hubieran sido diferentes. ¿Qué habría pasado si, bueno, está claro que a Dennis Nedry no se le daba bien la gente, que era un poquito egocéntrico, borde, antipático, pero oye, las cosas como son, tenía su parte de razón. Era muy poca gente para llevar el parque, y en este caso John Hammond sí que había racaneado con los gastos. No había sido tan magnánimo como era siempre con todo lo demás, y en lo que más dinero se tenía que haber gastado, que era la seguridad del parque, pues había fracasado. Y todo esto lleva a que Dennis Nedry traiciona a John Hammond. Pero ¿qué habría pasado si John Hammond se hubiera parado un poquito a escuchar a Dennis Nedry? Y le hubiera dicho, vamos a ver, lo más importante es la seguridad. Yo necesito que este parque sea seguro. Si usted tiene problemas financieros, no se preocupe, yo me voy a encargar de ellos. Pero quiero su máxima confianza de que este parque va a ser 100% seguro. La vida de todas estas personas recaen en sus manos. ¿Necesita usted un equipo más grande? Yo le traigo ese equipo, no se preocupe. Si hubiera hecho las cosas como Dios manda y se hubiera tomado en serio la seguridad, eso nunca habría llegado a pasar, o al menos no habría pasado de la misma manera. O sea, volvemos al tema de antes. Todo lo caro no tiene seguridad. El Titanic no tenía seguridad, el helicóptero y el teleférico no tenían mantenimiento. Siempre pasa lo mismo por las mismas razones. Quieren dinero, quieren montar un producto muy exclusivo, pero luego dejan fuera lo más importante, que es la seguridad, amigos. La seguridad. Quizás, y solo quizás, de haber sido dos personajes más diferentes, se hubieran entendido mejor y aquello nunca habría pasado. ¿O no? Realmente yo pienso que el accidente estaba destinado a ocurrir, ¿vale? O sea, podía ocurrir otro suceso externo, como una tormenta o algo, como ocurre en la película, que cayera un rayo sobre la central eléctrica que tenían y se fuera toda la mierda. Y en este caso pues habría sido peor porque habría habido más gente en el parque, pero a lo mejor para aquel entonces habría habido más informáticos, habría habido generadores de emergencia y habría habido un ejército apostado allí para proteger a los visitantes del parque. La verdad es que nunca lo sabemos, pero me resulta curioso porque, claro, todo el guión de la novela y de la película están hechos para que se produzca el desastre, lógicamente. Sin embargo, esta ficción no dista mucho de la realidad. Como digo, yo estoy seguro de que Michael Crichton tuvo muy presente en la cabeza el accidente del Titanic, ya que el accidente del Titanic también fue una negligencia. Como he repetido antes, y como decía Ian Malcolm, la imprevisibilidad en sistemas complejos puede producir la llamada teoría del caos. O sea, muchas cosas pueden salir mal. Si encima le sumamos a esto negligencias y errores de planteamiento del parque, pues todo se va a la mierda. Incluso los dinosaurios no acudían a comer cuando aparecían los visitantes. Claro, los dinosaurios, como decía Ian Malcolm, no atendían a un horario del parque. Era absurdo. O sea, había muchas cosas ahí que estaban muy bien pensadas, que eran muy bonitas en el papel, pero que en la realidad, amigos, no funcionaban. Y tampoco mejora la situación con el resto de películas, porque creo que es en la segunda parte, en El Mundo Perdido Jurassic Park, cuando Ian Malcolm tiene una discusión con John Hammond y le dice, al final comprendí que los dinosaurios no eran para estar enjaulados, que tienen que estar en libertad, y claro, no quiero su destrucción, me dan pena, así que he decidido que deben de tener un hábitat propio. Sin embargo, he mandado a unos humanos para que conozcan el terreno y vean cómo está aquello. Ah, muy bien, muy bonito, claro, ahora se ha vuelto pacifista, ahora se ha vuelto... ya no va buscando la ganancia económica y no comete los errores de antes, comete otros nuevos. O sea, es muy buena, es muy bueno el diálogo ese. Por eso digo que es muy gracioso, porque todos los personajes de Jurassic Park tienen un pequeño fragmento de la verdad, ¿no? Entre todo lo que ellos dicen,
pues llegamos al final a una serie de conclusiones bastante interesantes. Y bueno, amigos, creo que hasta ahí el vídeo, ya no me queda más nada por decir, salvo por supuesto recomendar los juegos de la Super Nintendo, que algún día tengo que jugarlo, tiene una pinta impresionante, vista aérea, o sea, como el Mercs, como el famoso Mercs, un juego de la Mega Drive y de los arcades clásicos de soldados, y luego sobre todo los que he jugado, que son el Jurassic Park y el Jurassic Park Rampage Edition de Sega Mega Drive, que eran una auténtica maravilla. Esos dos juegos eran muy chulos, e incluso tenían una parte de la isla que no aparece en la novela, que es la zona del río, donde Alan Grant iba con los niños, por lo visto, en una balsa. Los niños no aparecen por ningún lado en el videojuego, pero tú sí manejas a Alan Grant y tienes que ir por el río con esa balsa, con la amenaza que hay de diferentes dinosaurios, incluyendo el tiranosaurio. Y bueno, amigos, creo que esto es todo. Sin más me despido. Os comento algo que no tiene que ver mucho con el vídeo, pero estoy jugando al juego Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder Revenge, la venganza del despedazador. Y la verdad es que está genial el juego. Y me estoy dando cuenta de que de un tiempo a esta parte se están haciendo muchos juegos con temática antigua, y que ahora este mes van a lanzar el Power Rangers Rita Rewind. O sea, algo así como el rebobinado de Rita Repulsa, que es la mala típica de esa serie de los Power Rangers. Y en ambos casos, pues los dos juegos tienen un aspecto muy parecido visualmente. Gráficos un poco tipo Game Boy Advance, tipo Super Nintendo. Jugabilidad de beat'em up, yo y mis puños contra el resto del barrio. Muy divertida esa jugabilidad. Y me preguntaba si no harían algo con Jurassic Park. La verdad es que Jurassic Park es más complicado, porque en Jurassic Park, pues claro, encaja más un plataformas como el de Mega Drive, o un juego de acción vista aérea como el de Super Nintendo. Pero ¿se podría hacer un beat'em up también con Jurassic Park? Algo así como el Cadillac and Dinosaurs, cuando aparecen los dinosaurios. En fin, ya veremos si se les ocurre hacer algo, porque la verdad es que más clásico que Parque Jurásico pocas cosas hay. Y bueno, amigos, sin más me despido. Podéis dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios. Os recomiendo esos juegos, ¿vale? Como digo, la venganza del despedazador de las Tortugas Ninja, Jurassic Park de Super Nintendo, y los dos juegos que hay de Mega Drive. El mundo perdido de Mega Drive no lo recomiendo porque es muy difícil, ¿vale? El juego jugablemente y gráficamente está muy bien, pero es asquerosamente difícil. Y bueno, amigos, pasad un buen día y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao. Hostia, ¿eso qué es? ¡Ah! ¡Ah!